Listo, listo, se Ok, ve bien. muy bien, muchas gracias. Bueno, como decía la licenciada Jennifer anteriormente, el procedimiento de despido actualmente en el régimen de servicio civil se divide en, digámoslo, en tres partes. El ministro presenta la gestión de despido ante la Dirección General de Servicio Civil. La Dirección General de Servicio Civil es el órgano encargado de realizar el proceso de instrucción del expediente, tal como lo explicó la licenciada Jennifer anteriormente. Y una vez que el expediente está instruido, él pasa al Tribunal de Servicio Civil. El artículo 14 del Estatuto del Servicio Civil, el artículo 190 de este mismo estatuto y el artículo 63 del reglamento al Estatuto de Servicio Civil son los que le confieren al Tribunal de Servicio Civil la atribución de resolver las gestiones de despido. Dicen estas disposiciones normativas que dentro de las atribuciones del Tribunal de Servicio Civil se encuentra resolver en primera instancia de los casos de despido previa información levantada por la Dirección General de Servicio Civil. ¿Qué significa eso? Lo que ya la licenciada Jennifer explicó. La Dirección General de Servicio Civil recibe la gestión de despido, realiza todo el procedimiento de instrucción y una vez levantada esa información, se la envía al tribunal y el tribunal resuelve en primera instancia. ¿Por qué dice el estatuto que el tribunal resuelve en primera instancia? Porque de lo que resuelva el tribunal, en caso de que el tribunal resuelva despedir, o sea, declarar con lugar el despido, decir que sí, que corresponde despedir al funcionario, esa resolución del tribunal, el funcionario despedido puede apelarla ante el Tribunal Administrativo de Servicio Civil, quien es quien resuelve en segunda instancia. El procedimiento. En la dirección, ya dijimos, la Dirección General de Servicio Civil le remite el expediente ya debidamente instruido a el Tribunal de Servicio Civil. El tribunal revisa lo actuado por la Dirección General de Servicio Civil, así lo dispone el artículo 74 del reglamento al Estatuto de Servicio Civil. Revisa, ¿para qué? Para que si considera que en la etapa de instrucción faltó evacuar alguna prueba, hay algún documento que debió solicitarse, hay alguna acción que debió realizar la Dirección General de Servicio Civil y no realizó, entonces puede devolver el expediente a la dirección para que se concluya la etapa de instrucción y luego regrese el expediente al tribunal. En caso que el tribunal en la revisión encuentre que ya está debidamente instruido, que todo el proceso seguido por la Dirección de Servicio Civil es acorde a lo que señala el ordenamiento jurídico, le confiere audiencia para conclusiones por 5 días a las partes. ¿Esto qué significa? El tribunal va a notificarle tanto al servidor accionado como al ministerio que está presentando la gestión de despido una resolución diciéndole que le da 5 días, que corresponden a 5 días hábiles, 5 días para que presenten las conclusiones que consideren con relación a todo lo actuado. Por ejemplo, la parte accionada, la defensa, el abogado defensor puede decir, bueno, con base en lo que dijeron los testigos durante la etapa de instrucción, esta defensa considera que no se demostraron los hechos y que no corresponde el despido por tales y tales y tales razones. O el ministerio actor decir, de acuerdo a la prueba presentada, los testigos que declararon, se tienen por demostrada la gravedad de los hechos y corresponde el despido por tales y tales y tales razones. Es un escrito en donde las dos partes emiten sus conclusiones. Aquí quiero inmediatamente informar, esto es un asunto absolutamente nuevo, incluso aún no lo conoce la Dirección General de Servicio Civil, pero posiblemente en próximos días, en próximas semanas, se estará haciendo una reforma al reglamento de organización y funciones del Tribunal de Servicio Civil a efectos de que esta audiencia para conclusiones, en lugar de que se confiera por parte del tribunal, una vez que el expediente le llegó de la Dirección General de Servicio Civil, se traslade para que sea la misma Dirección General de Servicio Civil
la que dé la audiencia para conclusiones después de haber evacuado la prueba. Pero es una reforma que vamos a hacer en estos días. De momento, sigue el Tribunal de Servicio Civil siendo el que otorga la audiencia para conclusiones. ¿Qué ocurre si las partes no presentan conclusiones? En realidad, nada. En realidad, este es un derecho que se le da a las partes para que hagan, digámoslo así, un alegato final. Pero si no presentan conclusiones, simplemente pasados los 5 días para que presenten las conclusiones, el tribunal procederá a la resolución del tribunal, a la resolución del expediente, de la gestión de despido presentada. Puede ser que una vez que la parte contesta las conclusiones, la defensa presente en el escrito de conclusiones excepciones o incidentes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que el abogado de la defensa diga, bueno, después de analizar la prueba y de recabar toda la información en la Dirección General de Servicio Civil, la defensa considera que el caso está prescrito y presenta una excepción de prescripción, o presenta un incidente de nulidad porque considera que la forma en que se recabó la prueba en la Dirección General de Servicio Civil se violentaron derechos procesales al defendido, y entonces presenta un incidente de nulidad contra lo que es el proceso de instrucción, o presenta una excepción de falta de derecho, o cualquiera de las excepciones que el ordenamiento jurídico le permite. Estas excepciones y estos incidentes, una vez que los presentan en el escrito de conclusiones, el Tribunal de Servicio Civil le va a dar al ministerio, en este caso, a la otra parte, le va a dar una nueva audiencia de 5 días para que se refiera. Por ejemplo, la defensa dice que el caso está prescrito, da los argumentos de por qué considera que está prescrito, y entonces el tribunal le comunica al ministerio diciéndole, mire, el funcionario accionado está presentando en su escrito de conclusiones una excepción de prescripción, por lo tanto se le notifica al ministerio para que se refiera y se le concede un plazo de 5 días para que se refiera a cualquier excepción o a cualquier incidente. Asimismo, la defensa pudo haber ofrecido, la defensa o el ministerio podrían ofrecer prueba para mejor resolver en esta etapa de conclusiones. Si la prueba que se ofrece como prueba para mejor resolver, ¿a qué nos referimos con prueba para mejor resolver? Prueba que no fue presentada durante la etapa de instrucción por alguna razón, pero que las partes, en este caso sea el ministerio o sea el funcionario accionado, consideran que es importante presentarla, y entonces la ofrecen en este momento, antes de que se dicte la resolución final, pero habiendo ya terminado la etapa de instrucción. Entonces, si la prueba que se ofrece es documental, lo que se hace es que se incorpora los documentos al expediente y se le da la audiencia al ministerio, que decía la audiencia por 5 días para que se refiera a esa prueba para mejor resolver. En caso de que fuera prueba testimonial, el tribunal valora si la acepta o no. Puede ser que el tribunal decida que en realidad es innecesaria esa prueba testimonial porque ya sobre los hechos que van a referirse a esos testigos, ya los testigos se refirieron en la etapa de instrucción, o puede ser que el tribunal considere que en realidad ya la etapa para ofrecer testigos está precluida, es decir, ya terminó, y que no existe ninguna razón para que ese testigo que se está ofreciendo ahora no se haya ofrecido desde el inicio. Entonces el tribunal podría rechazar y decir que no se acepta esa prueba testimonial, o tomar una resolución y decir que se acepta, en cuyo caso se convoca a una audiencia muy similar a la que se realizó y que explicó la licenciada Jennifer en la Dirección General de Servicio Civil, en donde se interroga a los testigos sobre los hechos sobre los que vienen a rendir declaración. Esa audiencia la realiza directamente el Tribunal de Servicio Civil, es decir, el expediente no regresa a la Dirección General de Servicio Civil, sino que es el propio tribunal el que convoca la audiencia en caso de que hubiera prueba testimonial para mejor resolver. Evacuada esa audiencia de prueba para mejor resolver, el expediente queda listo para emitir la resolución final.
Entonces, vencida la audiencia y al ministerio para que se refiera a las excepciones o incidentes, evacuada esa prueba, el tribunal dicta la resolución final. En esa resolución final va a resolver las excepciones que se presentaron con el escrito de conclusiones, las que no se hayan resuelto en la etapa preliminar, los incidentes y el fondo del asunto. Es decir, va a decir si estaba prescrito, si hay alguna nulidad o si rechaza todas las excepciones. Y por último, emite una resolución en donde declara sin lugar la gestión de despido, es una opción, es decir, dice, no hay razón para despedir y no corresponde el despido al funcionario. Si eso es lo que resuelve el tribunal, esta resolución no tiene recurso. Es decir, el ministerio no puede apelar lo resuelto por el tribunal cuando el tribunal dice que no corresponde el despido al funcionario. Así está establecido en los artículos 44 del Estatuto de Servicio Civil y 86 del Reglamento al Estatuto de Servicio Civil y el voto 1148 de la Sala Constitucional de las 17 horas del 21 de septiembre de 1990, que resolvió que en los casos en que el tribunal declara sin lugar el despido, esa resolución no tiene recurso alguno. La otra posibilidad es que el tribunal dicte una resolución declarando con lugar el despido, es decir, dice, sí, autorizo al ministro para que despida al funcionario que se está acusando por alguna falta grave o de alguna gravedad. En caso de que el tribunal declare con lugar el despido, el servidor sí tiene derecho a apelar, a presentar una apelación contra lo resuelto por el tribunal ante el Tribunal Administrativo de Servicio Civil. La apelación se presenta acá en el tribunal, pero el tribunal la eleva al Tribunal Administrativo de Servicio Civil, enviando el expediente y la resolución por medio de la cual autorizó el despido. El servidor accionado tiene un plazo de 3 días hábiles para presentar la apelación, conforme lo establece el artículo 44 del Estatuto de Servicio Civil. En caso de que después de esos 3 días hábiles no se haya presentado la apelación, lo resuelto por el Tribunal de Servicio Civil queda en firme y el despido puede ser ejecutado por parte del ministerio. En caso de que apele, corresponderá al Tribunal de Servicio Civil resolver, que puede resolver confirmando lo actuado por el Tribunal de Servicio Civil, anulando lo actuado por el tribunal, en cuyo caso la anulación no implica que está diciendo que no se despide, sino que está diciendo que se devuelve el expediente al tribunal para que se realice de nuevo el procedimiento, porque el tribunal administrativo considera que durante la etapa del procedimiento realizado por el tribunal hubo alguna violación al derecho de defensa del funcionario, o revocando lo que dijo el tribunal. La revocatoria sí implica que el tribunal va a decir, bueno, el Tribunal de Servicio Civil autorizó el despido, declaró con lugar el despido, pero este tribunal considera que no hay razón para despedir y, por lo tanto, no se despide al funcionario. En ese caso, eso sería una resolución de revocatoria. Entonces, repito, podría confirmar diciendo si procede el despido, en cuyo caso ya el despido queda en firme y el ministro puede despedir. Puede decir se anula, cuyo caso el expediente vuelve al tribunal para que el tribunal corrija cualquier error en que se haya incurrido, o decir se revoca lo resuelto por el tribunal y en ese caso no procede el despido y ya queda en firme lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Servicio Civil. Vencido el plazo para apelar, decía, queda confirmada, o revocada la resolución por parte del tribunal, queda en firme la resolución. Bueno, eso sería en términos muy someros lo que corresponde en el procedimiento vigente actualmente con relación a la gestión de despido. Antes de hablar del procedimiento de despido con ley marco, a mí me gustaría hacer algunas precisiones con relación a la etapa de la gestión de despido que la licenciada Jennifer desarrolló. Ella señaló la importancia de hacer una diferencia entre el traslado de cargos y
la relación de hechos en el traslado de cargos. Y me quiero detener en esto porque una de las cosas que uno encuentra con mayor cantidad de errores en los escritos que el ministro presenta, los respectivos ministros presentan cuando presentan una gestión de despidos, es que se confunde los hechos con los cargos o con el cargo. Entonces, voy a permitirme, aunque la licenciada Jennifer ya se refirió a ello, para que quede del todo preciso, voy a referirme, y a efectos de que luego con la ley marco también el tema quede muy preciso, voy a referirme rápidamente a la diferencia entre un cargo y la narración de hechos. El cargo, la imputación de cargo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Digamos que se está presentando una gestión de despido contra un funcionario por el hecho de que el funcionario utilizó el vehículo institucional para llevar a sus hijos al colegio. Ese es el hecho en sí. Esa es la falta, digámoslo así. ¿Cuál sería el cargo? La imputación de cargos. La imputación de cargos es uso indebido de vehículo institucional. Esa es la acusación que se le hace. Esa es la falta en la que él incurrió. Ese es el cargo que se le atribuye. Haber utilizado de manera indebida un vehículo institucional. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son, hecho 1, el lunes 1 de enero, 2 de enero, porque el 1 de enero sería feriado, el lunes 2 de enero, al ser las 4 de la tarde, al salir de su trabajo, el servidor fulano de tal, que labora en el departamento tal del ministerio X, salió con el vehículo de la institución y fue a recoger a la escuela tal a su hijo y lo trasladó de la escuela a su casa y posteriormente regresó con el vehículo y guardó el vehículo al ser las 6 de la tarde. Esos son los hechos. Entonces hay que diferenciar entre el cargo, que es el uso indebido del vehículo, con los hechos, porque a veces le ponen a uno imputación de cargos. El lunes a las 6 de la tarde, esa no es una imputación de cargos. Ahí no están diciendo, aunque se está narrando y aunque se desprende de los hechos, ahí no están narrando, no están señalando, calificando o estableciendo la falta en la que incurrió. Lógicamente, se tendrá que luego agregar que ese uso indebido del vehículo y los hechos realizados violentan el reglamento de uso de vehículos en los artículos tales y tales, y ahí ya viene toda la fundamentación jurídica que sirve para justificar la gestión de despido. Voy a poner un ejemplo adicional para no extenderme mucho. Caso hostigamiento sexual. Es muy común que le digan que fulano el día tal le dijo a la compañera tal cuando estaban en la soda tal o cual cosa que se considera un hostigamiento sexual. Bueno, de nuevo, la imputación de cargos, hostigamiento sexual contra una compañera de trabajo. Esa es la imputación de cargos. Los hechos, estando en la soda a las 10 de la mañana, el servidor tal pasó y le puso una mano en los pechos a la compañera, la cual, etcétera. Y ahí narran todos los hechos que se hayan podido dar, que explican el porqué de la imputación de cargos. Y la licenciada Jennifer decía algo que es muy importante. Es muy común que empieza la gestión de despido y además de confundir la imputación de cargos con la narración de los hechos, ponen cosas como mediante el oficio número tal, la jefe de departamento le informó al ministro que el día tal, el ministro le mandó una nota tal para que se nombrara un órgano director, la funcionaria encargada del órgano director mandó un oficio. Nada de eso son hechos, porque esos no son los hechos por los cuales se acusa al accionado. Esos son antecedentes o acciones a lo interno que se realizaron para luego llegar a presentar la gestión de despido. Pero los hechos son lo que realizó el funcionario accionado, por lo cual se le está acusando. Y por último, un detalle en relación con esto también, que me parece que es muy importante, tiene que ver con el tema de la investigación preliminar, que hay mucha confusión.
tanto en abogados defensores como en los ministerios, porque alguna gente piensa que si no se realizó la investigación preliminar a lo interno del ministerio, se están violentando derechos de defensa, derechos procesales, lo cual no es cierto. Y no es cierto porque en realidad el procedimiento de despido inicia con la presentación de la gestión de despido ante la Dirección General de Servicio Civil. La investigación preliminar es eso nada más, una investigación preliminar para determinar si hay motivo o no para iniciar una gestión de despido. No es la gestión de despido, ni es el procedimiento de despido. Y la investigación preliminar tiene sentido que se realice solo si hay dos situaciones. Una, que no se conoce quién es el posible responsable de la falta. Y dos, no se ha determinado la gravedad de la falta para ver si amerita un despido o no. Y vuelvo con un ejemplo. El ejemplo del vehículo. Un funcionario se llevó el vehículo y le hizo un uso indebido del vehículo y nos presentan una denuncia. Mire, se vio un vehículo del MAC un domingo en la playa. Entonces, pero no se sabe quién era el que lo andaba conduciendo. Entonces, hay que hacer una investigación preliminar para determinar quién el domingo 4 de abril a las 3 de la tarde andaba el vehículo institucional, placas número tal y tal, en la playa de Jacob. Entonces, se hace la investigación preliminar y se determina que el funcionario que andaba con el vehículo es Rubén Pérez Jiménez. Entonces, se continúa la investigación preliminar para saber si Rubén tenía una autorización para andar ese día el vehículo, si no la tenía, si la autorización implicaba que tuviera que ir a la playa porque en la playa iban a recabar alguna prueba que había o si no. O sea, se hace toda la investigación para determinar la responsabilidad y si en realidad hay una falta o no. Pero ahí no estamos todavía iniciando el procedimiento de despido. Recabada toda esa información, entonces dice, sí, no tenía permiso, todo lo demás, y se presenta la gestión de despido y ahí inicia el procedimiento. Pero no tiene ningún sentido iniciar una investigación preliminar si resulta que sabemos que quien andaba el domingo en la playa era Rubén Pérez Jiménez, que no tenía ninguna autorización para andar el vehículo porque no se gestionó la salida del vehículo y que está claramente determinado que efectivamente se llevó el vehículo de manera indebida porque no estaba autorizado para llevárselo. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una investigación preliminar? Simplemente con esos datos mandamos al ministro el informe y el ministro presenta la gestión de despido ante la Dirección de Servicio Civil. Señalo estos dos aspectos porque es muy común que los abogados, y esto para los funcionarios, es muy común que los abogados presentan una nulidad porque me violentaron el derecho de defensa, porque no se realizó a lo interno del ministerio una investigación preliminar, no hacía falta la investigación preliminar. O lo contrario, resulta que perdió el tiempo el ministerio realizando toda una investigación preliminar durante 6 meses y al final le prescribió el asunto porque hizo una investigación preliminar de algo que no necesitaba hacer investigación preliminar. Bueno, volvamos, eso era como un paréntesis en cuanto a esta parte con relación a la gestión de despido tal y como la realizamos actualmente. Vamos ahora a hablar de el procedimiento de despido en el régimen de servicio civil con ley marco de empleo público. Dijimos anteriormente que la gestión de despido inicia con la presentación de la gestión de despido por parte del ministro ante la Dirección de Servicio Civil, la Dirección de Servicio Civil instruye y el Tribunal de Servicio Civil resuelve. Así opera hoy. ¿Cómo va a operar a partir de ley marco de empleo público? El artículo 20, inciso C, establece las causales del cese de empleo público y señala dentro de esas causales del cese de empleo público la sanción disciplinaria de despido que tenga carácter firme. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando se emite una resolución que decreta el despido de un funcionario público, el funcionario puede ser despedido una vez que esa resolución queda en firme. Antes de que quede en firme, no puede ser despedido, aunque ya la resolución esté. Y ahorita vamos a ver cuándo queda en firme. Pero entonces, de momento, tengamos presente que una de las causales del cese del empleo es la sanción disciplinaria de despido que tenga carácter firme. Las otras causales son la renuncia, la jubilación, pero
pero en el caso que no se ocupa, pues es la resolución que declara en firme el despido de un funcionario. El artículo 21 establece como causal de despido inmediato obtener 2 evaluaciones del desempeño consecutivas inferiores a una calificación del 70%. Es decir, si un funcionario a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público, si un funcionario es calificado con menos de un 70, un 65, un 60, un 50, con menos de ese 70, hasta un 69, en 2 ocasiones consecutivas, o sea, en 2 años consecutivos, eso dice la Ley de Empleo Público que es causal de despido inmediato. Una vez que esa evaluación queda en firme, ¿qué significa una vez que queda en firme? El funcionario es evaluado con menos de 70, el funcionario puede presentar una solicitud de revocatoria de esa calificación ante el mismo jerarca, ante su jefe inmediato, y si el jefe inmediato ratifica lo resuelto, puede apelar ante el superior del jefe inmediato. Si el superior del jefe inmediato confirma esa calificación queda en firme. Si esto ocurre en 2 años consecutivos, entonces hay una causal de despido inmediato. El artículo prevé un plan remedial. Entonces, el artículo dice, un funcionario es calificado con menos de 70, el jefe inmediato que lo calificó con menos de 70, esa calificación quedó en firme por 2 razones, o porque el funcionario no la impugnó, o porque habiéndola impugnado el funcionario, el jefe inmediato la ratificó y el superior del jefe inmediato también la ratificó. Entonces, ya estaba en firme la primera calificación menor a 70, el jefe tiene la obligación de llamar al funcionario y plantearle, mire, a usted se le calificó con menos de 70 porque incurrió en estos y en estos y en estos fallos, y se le plantea un plan de capacitación para remediar las deficiencias, ¿verdad? En que el funcionario haya podido incurrir. Entonces, se elabora el plan remedial en conjunto con el funcionario, en común acuerdo, el jefe inmediato y el funcionario elaboran el plan remedial, se aplica el plan remedial y si a pesar de haberse realizado el plan remedial el año siguiente, de nuevo el funcionario es calificado con menos de 70, procede el despido. ¿Qué ocurre si se aplica el plan remedial y el funcionario no acude a la capacitación o a las acciones que se determinaron para ese plan remedial? Bueno, igual estaría el funcionario siendo quien renuncia a su derecho, y si se vuelve a calificar con menos de 70, pues procederá el despido, dice la norma, de manera inmediata. Yo aquí quiero hacer un paréntesis para emitir una opinión personal, un criterio personal obviamente basado en la jurisprudencia en materia de sanciones que han establecido nuestros tribunales. Desde mi perspectiva, el procedimiento de despido inmediato es inconstitucional. Y es inconstitucional porque se estaría violentando el derecho al debido proceso del funcionario. Esto fue muy discutido, en la Asamblea Legislativa fue muy discutido, yo lo conversé con algunos de los diputados y con el Mideplan, y ellos argumentan que no, que yo estoy equivocado, porque el funcionario tuvo la oportunidad de defensa cuando impugnó la calificación. Yo en lo personal no lo comparto, creo que una cosa es impugnar la calificación y otra cosa es el proceso de despido a raíz de haber incurrido en 2 calificaciones con menos de 70. Para que no quede una confusión, yo creo que la causal es válida, pero creo que existiendo la causal debe realizarse el debido proceso. Es decir, debe notificársele diciéndole, mire, usted tuvo una calificación 2 años consecutivos con menos de 70, por lo tanto se le está iniciando una gestión de despido y que el funcionario tenga la oportunidad de defenderse. Posibles defensas. Mire, sí, es cierto, yo tengo 2 calificaciones menos de 70, pero no me aplicaron un plan remedial. Nunca me propusieron un plan remedial, o el plan remedial que me propusieron nunca me lo consultaron y no fue un acuerdo conmigo, sino que el jefe inmediato lo hizo como quiso. Por ejemplo, esa podría ser una defensa. Otra posible defensa, sí, mire, pero resulta que la calificación de desempeño había que hacerla
en la primera quincena de febrero y a mí la segunda calificación me la van haciendo como en mayo. Por lo tanto, ya estaba extemporánea y no correspondía y ya no me podían evaluar. O ya resulta que la calificación me la hicieron desde hace tanto, no me iniciaron ningún procedimiento de despido y la falta está prescrita. Esas son, desde mi perspectiva, posibles defensas en el debido proceso y sería un derecho del trabajador. Aclaro que la norma dice hoy que el despido es inmediato, sin procedimiento ninguno, sin debido proceso, cuando se trate de 2 calificaciones de 70, y será la jurisprudencia la que determinará si es inconstitucional o no es inconstitucional en caso de que a algún funcionario lo quieran despedir de forma automática por 2 calificaciones inferiores a 70 y ese funcionario presentara una acción de inconstitucionalidad a la norma, pero ya será un asunto que se determinará solo si se produjera una situación de esas. El artículo 21, inciso A, de la Ley de Empleo Público dice que existe un único procedimiento administrativo especial. ¿Qué significa eso? Y esto también es muy importante que lo tengamos presente, porque los abogados litigantes casi siempre alegan con base en el procedimiento ordinario de la Ley General de Administración Pública. Y resulta que el procedimiento ordinario de la Ley General de Administración Pública el procedimiento de despido en el régimen de servicio civil está excluido, no se le aplica el procedimiento ordinario de la Ley General de Administración Pública, sino que hoy el estatuto establece un procedimiento especial y la Ley Marco de Empleo Público mantiene ese criterio y dice que será un único procedimiento administrativo especial, que concluye con un acto final. Ese procedimiento especial, dice la norma, debe estar concluido por acto final en el plazo de 2 meses a partir de su iniciación. Es decir, con Ley Marco de Empleo Público, si se inicia un procedimiento de despido contra un funcionario en el ministerio, una vez iniciado ese procedimiento, el mismo tiene que concluir con una resolución final 2 meses después de iniciado. Resolución final que podría ser absolviendo al funcionario, estableciendo una sanción menor al despido o resolviendo el despido, declarando que corresponde despedir al funcionario. Pero el acto tiene que estar entre su inicio y en la resolución final, tiene que realizarse y concluirse en el plazo de 2 meses, dice el artículo 21 de la Ley Marco de Empleo Público. Ahora, el artículo 21, inciso A, establece que la investigación preliminar no da inicio al procedimiento. Anteriormente explicaba lo de la investigación preliminar. Llega una denuncia al Ministerio de Agricultura y dice que un funcionario del Ministerio de Agricultura cobró por unos servicios prestados a un agrónomo que cobró por servicios cuando fue a dar una asesoría en una finca determinada, asesoría que la estaba dando como funcionario oficial del ministerio y no obstante cobró por los servicios de manera indebida. Esa es una denuncia que llega al ministerio. Bueno, el ministerio no sabe, primero, no tiene claro quién es el agrónomo, porque no nos dicen, no tiene claro si efectivamente hubo o no cobro, no le han presentado pruebas, entonces el ministerio realiza una investigación preliminar. Dijimos anteriormente que iniciado el procedimiento tiene que finalizar en 2 meses. Esta investigación preliminar no le da inicio al procedimiento. Es decir, no tiene que, una vez que se inició la investigación, concluirse con resolución final en 2 meses. La investigación preliminar podría durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, lo que sea necesario para que ya se tenga toda la prueba, se tenga toda la información y ahora sí se le dé inicio al procedimiento de despido. Cuando digo que la investigación preliminar puede durar 2 meses, 3 meses, 4 meses, no estoy diciendo que puede estar paralizada 2 meses, 3 meses. O sea, iniciada la investigación tiene que ser continua y no pueden pasar entre un acto de la investigación y otro acto de la investigación más de 1 mes porque habría prescripción, ¿verdad? Entonces, una vez que inició la investigación, durante la investigación, los actos de la investigación tienen que realizarse con menos de 1 mes entre un acto y el otro, porque si se deja pasar más de 1 mes, prescribiría
la potestad del ministro para despedir. Pero, repito, la duración de la investigación, la norma no la establece. Dice el artículo 21, inciso A, que el procedimiento inicia con el nombramiento del órgano director. Entonces acá, para los abogados del ministerio, tengamos mucho cuidado, porque si hay una denuncia y se nombra un órgano de investigación preliminar, ese no es el órgano director del procedimiento porque el procedimiento no ha iniciado. Lo que se nombra, si se va a realizar una investigación preliminar, es un órgano de investigación preliminar. Ese órgano de investigación preliminar rinde un informe al ministro y el ministro, una vez que recibe el informe, puede ser que el órgano de investigación preliminar emite un informe en donde le dice al ministro, no, mire, no encontramos mérito para iniciar un procedimiento, archívese la investigación y se archiva. Puede ser que el órgano de investigación preliminar diga, mire, sí encontramos mérito para que se inicie un procedimiento de despido, él o los funcionarios responsables son A, B y C, y entonces el ministro, con base en ese informe, nombra el órgano director que le va a iniciar el procedimiento. Ahora sí, va a iniciar el procedimiento de despido contra los funcionarios A, B y C. El acto, la resolución mediante la cual el ministro nombra el órgano director, le da inicio al procedimiento. Entonces, a partir de ahí, hay 2 meses para finalizar el procedimiento con una resolución final. Artículo 21, inciso B. Nombrado el órgano director, ¿qué es lo que va a hacer el órgano director? Hace un traslado de cargos a el funcionario o los funcionarios que están siendo denunciados o están siendo acusados. Puede ser por denuncia o por actuación de oficio del ministerio, ¿verdad? No se requiere una denuncia. Si el ministro o si el jefe inmediato, si cualquier personero se enteró de una falta de un funcionario, pues puede dar inicio del procedimiento de manera oficiosa. Entonces, nombrado el órgano director lo primero que va a hacer es notificarle al o a los funcionarios acusados el traslado de cargos que se le realiza. Hay 4 opciones para notificarlo. Notificación personal. El funcionario está en su oficina y se le entrega de manera personal la notificación del traslado de cargos y se levanta el acta respectiva indicando que se le notificó de manera personal el traslado de cargos al funcionario tal o a la funcionaria tal, el día tal, a las horas tales, y firma el notificador y firma el funcionario. Y si el funcionario se rehúsa a firmar, pues firma un testigo de que el funcionario se rehusó a firmar, pero que le fue entregada personalmente la notificación. Este es el primer acto. En caso de que el funcionario no se presentara, supongamos que fueran ausencias la falta que se está acusando y resulta que el funcionario tiene una semana de no presentarse y no ha llegado. Entonces, se le hace el traslado de cargos y se le notifica por medio del correo institucional. El artículo 21, inciso B, autoriza que el correo institucional sea el medio en caso de que no sea personal. Estos son excluyentes. Primero debe buscarse notificar personalmente. Perdón, la notificación personal puede hacerse en la oficina, en el lugar de trabajo o en la casa. O en la casa de residencia, en el domicilio del funcionario. Puede también ir y notificarse personalmente de esa manera. No se le encontró en la casa, no se le encontró en la oficina, se le notifica por medio del correo institucional. No está desactivado el correo institucional, hay algún problema con el correo institucional, está fuera de servicio el correo institucional, se le puede notificar por correo certificado. No se encuentra el funcionario, no se tiene la dirección del funcionario, no hay forma de notificarlo. Se puede notificar por edicto. Pero para notificarlo por edicto, se tiene que haber ido al domicilio, buscarlo, haber hecho las diligencias para notificarlo, levantar las actas indicando que no se pudo notificar personalmente, señalar las razones por las que no se le puede notificar por correo institucional o por correo certificado, y una vez que se demuestre que se ha hecho al menos 3 intentos y se han levantado las actas de esos 3 intentos, de esas 3 ocasiones en que se le buscó para notificarlo personalmente y que no fue posible notificarlo, se hace una publicación en el diario oficial La Gaceta, por medio de la cual se le notifica. Esto es muy importante. Yo acabo de anular un procedimiento de un ministerio, porque resulta que el funcionario no se presentaba,
a trabajar. Con la normativa actual, el correo institucional no es un medio de notificación, y comisionaron a otro funcionario de ese mismo ministerio a notificar. El funcionario fue, bueno, dice que lo buscó en 3 ocasiones, que fue un día en la mañana, fue un día en la tarde, fue el otro día en la mañana, no lo encontró, pero no levantó actas. Y entonces lo que hace es mandar una nota diciéndole a la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio: mire, yo fui el día tal en la mañana, fui el otro día el mismo día en la tarde, fui al día siguiente en la mañana y el señor no apareció, pero no levantó actas. Entonces no hay una prueba que demuestre que efectivamente se hicieron las diligencias necesarias para notificarlo, y por lo tanto no procedía la notificación por edicto, porque no había prueba de que se había buscado notificarlo de manera personal. Una vez notificado el traslado de cargos al funcionario, dice el artículo 21, inciso B. Ahorita vamos a referirnos a eso porque ahí después vamos a encontrar una contradicción. Pero de momento, tengamos que el artículo 21, inciso B, dice que notificado el traslado de cargos, el servidor accionado tiene 15 días para oponerse al traslado de cargos. Entonces, mediante un escrito, el servidor dice: mire, me están haciendo un traslado de cargos en donde me están acusando por hostigamiento sexual y me dicen que los hechos en los que yo incurrí son A, B, C y D. Eso no es cierto porque lo siguiente. Y entonces hace los alegatos que él considere. Por ejemplo, digamos que fuera un hostigamiento sexual y el funcionario dice: bueno, yo ese día resulta que estaba incapacitado y no llegué a trabajar. Bueno, esa sería una defensa. Entonces, hace los alegatos que él considere oportuno, ofrece la prueba que considere oportuna, documental o testimonial, y presenta las excepciones o incidentes que él considere. En ese mismo escrito en el que él se opone al traslado de cargos, va a presentar sus alegatos, ofrecer la prueba y interponer las excepciones o incidentes que considere necesarios. Vencido el plazo sin oposición, o sea, después de los 15 días, si el funcionario no presentó oposición, el artículo 21, inciso C, dice que el jerarca despide sin más trámite. Es decir, el ministro dice: bueno, ya pasó el plazo de los 15 días, el funcionario no se opuso, por lo tanto, emite una resolución diciendo: habiéndosele notificado en forma personal el día tal, o habiéndosele notificado por medio de correo institucional el día tal, o habiéndosele notificado por edicto publicado en la Gaceta el día tal. O sea, dice: habiéndosele notificado, teniéndose demostrado que se le notificó, transcurrieron los 15 días hábiles, el funcionario no se opuso, por lo tanto, se le despide. Ahora, esta norma dice que, salvo que el funcionario haya demostrado no haber sido notificado o estar impedido a oponerse por justa causa. El no haber sido notificado es muy sencillo, simplemente el funcionario dice: no, un momentito, a mí no me notificaron, eso no es cierto. Bueno, mire, es que aquí consta que usted fue notificado en forma personal y fue notificado en forma personal en la oficina suya el lunes a las 3 de la tarde. No, mire, yo el lunes a las 3 de la tarde estaba hospitalizado, esa firma no es mía y yo no he sido notificado. Entonces, habría que notificarlo y realizar el proceso. O demuestra: mire, sí, yo fui notificado, pero resulta que ese día tuve un accidente, quedé inconsciente y me desperté un mes después y ya había pasado los 15 días y entonces yo no me puse, pero no me puse porque por una cuestión de salud estaba impedido para oponerme, pero aquí me estoy presentando y me estoy oponiendo. En ese caso hay que recibirle la oposición, aunque esté fuera del plazo de los 15 días. Pero si no presenta una prueba de que estaba impedido o no presenta una prueba de que no fue notificado, simplemente se le despide sin más trámite. La suspensión, que por ahí vi una de las preguntas que venía. Vean, en el procedimiento actual, normalmente los ministros presentan una solicitud de suspensión al tribunal en caso de que consideren que quieren suspender al funcionario, presentan la gestión de despido y luego presentan una solicitud para que les autoricen la suspensión, porque así está establecido en el artículo 90, inciso B del reglamento. Estoy hablando del procedimiento actual.
Así está establecido en el artículo 90, inciso B del reglamento del Estatuto de Servicio Civil, que el ministro solicitará al Tribunal de Servicio Civil para que se despida. Pero hay otra norma que casi no se aplica, que es el inciso C del artículo 43 del Estatuto, que faculta al ministro para suspender sin necesidad de venir al tribunal a solicitar la suspensión. Nada más que establece cuáles son las causales para suspender. Pero si se cumplen esas causales, el ministro puede hacerlo. Con Ley Marco de Empleo Público igual, el artículo 21, inciso D, establece que si la falta en la que incurrió el funcionario implica una responsabilidad penal, si la falta que implica que en la que incurrió el funcionario o el trabajo que realiza el funcionario puede afectar el buen éxito del procedimiento. Voy a poner un ejemplo. Digamos que resulta que se está iniciando un procedimiento de despido contra un funcionario de informática porque el funcionario de informática utilizó el sistema informático del ministerio para alguna acción irregular. Pero resulta que ese funcionario trabaja en informática, tiene acceso al sistema y podría borrar pruebas. Entonces, en ese caso, se considera que la permanencia en el trabajo del funcionario puede poner en peligro el buen éxito del procedimiento, ¿verdad? O, por ejemplo, resulta que es un funcionario de recursos humanos que trabaja en el control de asistencia en recursos humanos y se le va a iniciar un procedimiento de despido a ese funcionario por ausencias injustificadas. Y se teme que ese funcionario pueda presentar justificaciones, a llegar al expediente de manera irregular, justificaciones de sus ausencias y de esa manera alterar el buen éxito del procedimiento. En casos de ese tipo, el ministro puede dictar la suspensión del funcionario. Y dice la norma, o afectar el decoro de la administración pública. Esta es una disposición muy abierta, porque ¿qué significa afectar el decoro de la administración pública? Cuando un funcionario podría, con su conducta o con su trabajo, poner en peligro el buen decoro, la buena imagen de la administración pública. Será un criterio subjetivo del ministro, pero si el ministro encuentra que hay razones y las justifica, las motiva debidamente, él puede, una vez que se inició el procedimiento de despido, una vez que nombró el órgano director, puede nombrar el órgano director y emitir de una vez una resolución suspendiendo al funcionario. Hay que aclarar que esta suspensión es una suspensión con goce de salario, porque así lo determinó la Sala Constitucional hace muchos años, que estableció antes, hace muchos años, se suspendía al funcionario y se le suspendía el pago. La Sala determinó que no procede la suspensión del pago porque en caso de que al final se resuelva que el funcionario no era culpable y no se le despida, se habría ocasionado un daño grave y casi que irreparable al funcionario, que por ejemplo podría ser que tuviera deudas y producto de la suspensión de su salario le remataran su casa o le aumentaran los intereses moratorios, etc. Entonces la sala resolvió que la suspensión es con goce de salario. El artículo 21, inciso E, establece que en caso de que el funcionario acusado dentro del plazo que se le concedió de los 15 días hábiles para oponerse, se opone, efectivamente presenta ante el órgano director un escrito de oposición, el órgano director debe hacer lo siguiente. Una, resolver excepciones previas. Es decir, si en la oposición el funcionario dijo, mire, me opongo por esto y esto y esto y esto y aporto estas y estas pruebas y presento una excepción de prescripción, que es una excepción previa. Entonces el órgano director, antes de continuar el procedimiento, tiene que resolver si la causa está prescrita o no está prescrita. Porque si está prescrita, ya no continúa el procedimiento. Por eso se trata de una excepción que debe resolverse de manera previa al dictado final de la resolución. O presenta un incidente de nulidad. Y dice, mire, presenta un incidente de nulidad porque toda la prueba que recabaron es prueba espuria, porque para la recabación de la prueba se violentaron una serie de normas, etcétera, etcétera. El órgano director debe
antes de continuar con el procedimiento, resolver ese incidente de nulidad. Si las excepciones que presentó son excepciones que no son previas, por ejemplo, la excepción de falta de derecho, esas excepciones se resuelven con la resolución final. Es decir, la excepción no suspende el procedimiento, no se resuelve de manera previa, sino que el procedimiento continúa y cuando va a dictar resolución final, el ministro resuelve las excepciones. Una vez resueltas las excepciones previas, o si no se presentaron excepciones previas, el órgano director convoca a una comparecencia oral y privada. ¿Por qué se dice oral y privada? Porque no pueden haber terceros presenciando la comparecencia. ¿Quiénes van a estar en la comparecencia? El órgano director, el abogado de la defensa, el abogado del ministerio, que esté llevando por parte del ministerio el procedimiento, y el testigo, en caso de que se esté evocando prueba testimonial, que se convoque para que rinda declaración, o si se requiere la presencia de peritos, pues los peritos que se llamen a la audiencia. Esta audiencia es exactamente la misma que explicó la licenciada Jennifer. ¿verdad? Se interrogan a los testigos, las partes le preguntan a los testigos, si el testigo fue ofrecido por el ministerio, el abogado del ministerio será el primero en preguntar, luego preguntar a la defensa, si el testigo fue ofrecido por la defensa, el abogado de la defensa preguntará, luego preguntará el abogado del ministerio, etc. ¿Quién es en este momento el que lleva el orden de esa comparecencia? La licenciada Jennifer decía que en el caso de la Dirección del Servicio Civil, pues es el órgano instructor, el abogado instructor. En este caso será el órgano director quien lleve el orden de la comparecencia y el que determinará, por ejemplo, si una pregunta es pertinente o si no es pertinente. Y aquí se aplican los mismos criterios. Estamos en un caso de hostigamiento sexual y resulta que el abogado de la defensa le pregunta a la funcionaria, mire, ¿es cierto que usted frecuentaba ir a bailar con el acusado? Es una pregunta impertinente, porque no tiene nada que ver si la funcionaria había ido a bailar 4 o 5 veces con el acusado, al hecho de que el acusado, un día estando en el trabajo, haya pasado y le dé una nalgada. Entonces, ese tipo de preguntas, o resulta que está siendo acusado el funcionario por uso indebido del vehículo y el abogado del ministerio le pregunta, mire, ¿es verdad que usted ha tenido en la conducción de su vehículo particular, le han hecho partes por exceso de velocidad en 5 ocasiones? No tiene nada que ver con lo que se está juzgando, porque lo que se le está juzgando no es manejar de manera violentando los límites de velocidad, sino que se le estaba juzgando porque se llevó el vehículo institucional a hacer compras en el día de la feria. Entonces, esa pregunta es una pregunta impertinente y le corresponderá al órgano director decir, no, la pregunta no se acepta. Pero repito, es una comparecencia exactamente igual que la licenciada Jennifer nos explicó, se realiza en la Dirección del Servicio Civil. ¿Quiénes son las partes? Órgano director, el abogado designado por parte del ministro como el abogado que va a llevar el procedimiento por parte del ministerio y el abogado de la defensa. El artículo 21, inciso F, plantea la posibilidad de la acumulación de expedientes. ¿Cuándo procede la acumulación de expedientes? La acumulación de expedientes procede cuando el acusado es el mismo y los hechos por los que se le acusa son idénticos, pero ocurridos en momentos distintos. No son los mismos hechos, son hechos idénticos, pero ocurridos en fechas diferentes. Por ejemplo, el funcionario A se le está acusando por ausencias injustificadas en el mes de marzo y luego se le está acusando por ausencias injustificadas en el mes de abril. Y entonces se acumula el expediente y se sigue una sola causa por las ausencias de ambos meses. Eso está establecido repito, en el artículo 21, inciso F, la posibilidad de acumular expedientes y que se conozca una única causa. El artículo 21, inciso G, establece, y aquí hay un tema, dice que
vencido el plazo de 10 días para oponerse al traslado de cargos, y en realidad dijimos que en el mismo artículo 21, en el inciso B, dice que se tienen 15 días para oponerse. Hay una evidente contradicción, porque uno habla de 10 días y el otro habla de 15 días. ¿Cuál aplicamos? La jurisprudencia ha dicho que en caso de duda se aplica siempre la norma más favorable al trabajador. Entonces, mientras no corrijan esa contradicción y esté diciendo el inciso B que hay 15 días para oponerse y luego en el inciso G se dice que vencido el plazo de los 10 días, hay que entender que son 15 días porque es la norma que más beneficia al trabajador. Evacuadas las pruebas, resueltas las excepciones previas y presentadas las conclusiones, y aquí voy a devolverme, como ahora la instrucción se hace en el ministerio, es el ministerio el que nombra el órgano director. Ya no hay que hacer un escrito de gestión de despido. Ya no se presenta por parte del ministro un escrito de gestión de despido, sino que el ministro nombra un órgano director y el órgano director hace un traslado de cargos al funcionario. El funcionario se opuso y el órgano director realiza toda la etapa de instrucción que hoy hace la Dirección General de Servicio Civil. Es decir, evacúa la prueba, resuelve excepciones previas y le da audiencia para conclusiones a las partes, al ministro y al funcionario o funcionaria accionados. ¿Verdad? Vencido, presentadas las conclusiones o vencido el plazo para presentarlas, el expediente queda totalmente instruido y el órgano director eleva un informe al jerarca para que dicte resolución definitiva. Y aquí también es importante tener claro lo siguiente. El informe que eleva el órgano director al jerarca no es vinculante. Es decir, puede ser que el órgano director eleve un informe al jerarca diciendo procede el despido, despídalo. Y obviamente tendrá que decir, se realizó la investigación y se tienen por demostrados estos hechos, se tienen por no demostrados, o sea, tendrá que justificar en su informe detalladamente por qué llega a la conclusión que llega. Podría ser que el órgano director diga, procede el despido, explique las razones de por qué, las pruebas, cite la normativa jurídica que corresponde, demuestre que la falta es grave, y el ministro diga, no voy a despedir. ¿Verdad? Puede apartarse. Ahora, dice, y aquí sí se aplica supletoriamente la Ley General de Administración Pública, porque este procedimiento no señala la norma, dice la Ley General de Administración Pública que se aparta motivando el acto. Es decir, el ministro se puede apartar diciendo, no comparto el informe del órgano director que dice que corresponde el despido porque en mi criterio, por las razones tales y tales y tales y tales y las normas y las disposiciones jurídicas tales y tales y tales, no amerita el despido, sino amerita una suspensión de 15 días o una amonestación escrita o nada, ¿verdad? Y se aparta. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es, bueno, obviamente que acoja lo que diga el informe, pero podría ser que se aparte por la razón contraria, que el informe diga, mire, no encontramos mérito para despedir, en realidad creemos que la falta no es suficientemente grave, que con una amonestación escrita es suficiente, o no hubo prueba suficiente para despedir, archives el expediente, o sí se demostró la falta, pero en realidad no es tan grave, consideramos una suspensión de una semana, y el director y el ministro decir, no, en mi criterio sí procede el despido y despedir. ¿No? Lógicamente también tendrá que motivar en la resolución y puede apartarse el criterio de lo que no puede apartarse de lo que se demostró en el expediente. Es decir, el ministro no va a decir, ah, sí, en el expediente no se demostró, pero es que resulta que a mí me contaron y yo tengo un video. Si eso no se llevó al expediente y no se discutió en el expediente, el ministro no puede utilizar una prueba que no conste en el expediente porque estaría violentando el derecho de defensa. Él puede apartarse del criterio, pero no puede apartarse de las pruebas testimoniales, documentales y de los hechos que se ventilaron durante el procedimiento. Por ejemplo, el ministro no podría decir, mire, es que a él lo acusaron de que él le faltó al respeto porque le dijo una serie de obscenidades a la funcionaria tal. Eso no se demostró, pero resulta que se demostró que hace un mes
él sí le había dicho unas cosas a otra compañera. Es que ese asunto de la otra compañera no se está ventilando en el procedimiento. Por lo tanto, el ministro no puede traer hechos o cargos que no se conocieron dentro del procedimiento para despedir. Tiene que limitarse a lo actuado dentro del expediente. Se puede apartar del criterio, pero dentro de los límites que el expediente le permite, y además tendrá que motivar por qué se aparta. Bueno, entonces, lo importante acá es que una vez que el órgano director evacuó las pruebas, eleva el informe al ministro. Recordemos, no nos dice cuánto después se eleva el informe al ministro, pero recordemos que hay 2 meses entre el momento en que se inició y el momento en que hay que resolverlo. Si se inició y se le dio el traslado de cargos al funcionario y el funcionario tuvo 15 días hábiles para oponerse y luego se tuvieron que hacer una audiencia para evacuar la prueba, posiblemente ya llevamos como 1 mes desde que se inició el procedimiento, mes y 1 semana desde que se inició el procedimiento, por lo que este informe deberá mandarse al ministro, de ser posible el mismo día o a lo sumo al día siguiente, para que no se vaya a vencer el plazo de los 2 meses. Una vez que el ministro recibe el informe del órgano director, resuelve, puede resolver absolviendo, ¿verdad? Es decir, no se encontró ningún mérito para una sanción, se archiva el expediente. Se declara sin lugar la gestión, el procedimiento de despido y se absuelve de toda pena y responsabilidad al funcionario y se archiva el expediente. Puede ser que despida. Entonces diga, sí, analizado el informe del órgano director, teniendo por demostradas tales y tales elementos, se procede al despido del funcionario, o puede ser que diga, sí se encontró que hay falta, sí es responsable el funcionario, pero no es una falta tan grave y por lo tanto se le impone una sanción inferior. Entonces, aunque el procedimiento haya iniciado como un procedimiento de despido, puede finalizar con una sanción de suspensión o de amonestación escrita o de amonestación verbal, porque el ministro llegó a la convicción de que la sanción que ameritaba, sí ameritaba sanción, pero la sanción que ameritaba no era un despido. Aquí hay un detalle que es importante tener claro. Por supuesto, el ministro no va a estar redactando resoluciones. ¿Quién va a redactar posiblemente el borrador de la resolución final? Del mismo órgano director que preparó el informe, ¿verdad? Que le va a mandar al ministro el informe y posiblemente a la vez un borrador de resolución, borrador que el ministro podrá decir, corrijámoslo acá, corrijámoslo allá, quitémosle esto, quitémosle aquello, o no, mire, no despidamos, suspendamos, o lo que el ministro resuelva. Pero quien resuelve y firma la resolución final es el jerarca institucional. El artículo 21, inciso 1, establece que la resolución que dicte el ministro, sea que dicte una amonestación verbal, sea que dicte una amonestación escrita o que dicte una suspensión, tiene recurso de revocatoria y apelación ante el Tribunal de Servicio Civil. Es decir, se inició un procedimiento de despido contra un funcionario X y al final del procedimiento se dicta una resolución final y se dice, mire, el funcionario tal no se despidió, pero va a ser amonestado verbalmente. O el funcionario tal se le sanciona con una amonestación escrita. O se le suspende por 1 semana, por 10 días, por 15 días. Esa resolución, el funcionario puede, ante el mismo jerarca institucional, en este caso ante el ministro, presentar un recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Tribunal de Servicio Civil. ¿Qué significa eso? Eso significa que el ministro mismo va a conocer de la revocatoria y decir, sí, revoco lo que resolví y lo cambio por tal cosa, o confirmo lo que resolví, elevo el recurso ante el Tribunal de Servicio Civil y el Tribunal de Servicio Civil resuelve si la amonestación se aplica o no, si la amonestación escrita se aplica o no, o si la suspensión se aplica o no. Ahí lo que resuelve el tribunal es lo que queda en firme. El artículo 21, inciso J, establece que en casos no previstos se aplica supletoriamente en este orden. En los casos no previstos en la ley marco de empleo público. Cuando la ley marco de empleo público no prevea algo,
dentro del procedimiento de despido se aplicará supletoriamente en este orden. Ley General de Administración Pública. Es decir, yo no me puedo ir al Código de Trabajo primero. Tengo que irme primero a la Ley General de Administración Pública. Si en la Ley General de Administración Pública no encuentro norma, me voy a otras normas del derecho público, contencioso administrativo, derecho penal, otras normas de derecho público. A los principios generales del derecho público. Y si no encuentro cómo resolver ni en la Ley General de Administración Pública, ni en normas de derecho público, ni en los principios generales de derecho público, aplico el Código de Trabajo. Y si tampoco el Código de Trabajo me permite resolver, aplico el Código Procesal Civil. Y por último, los principios y leyes del derecho común, la equidad, la costumbre y los usos locales. Es decir, todas estas son normas escritas y no escritas en las que yo puedo basarme para resolver, pero cumpliendo con ese orden. El artículo 22 dice que contra la resolución final que emite el ministro cabe el recurso en el plazo de 5 días para interponer revocatoria y o apelación. Digo y o porque podría ser que el funcionario presente solo la revocatoria o presente solo la apelación o presente la revocatoria con apelación al subsidio. Esa es una potestad del funcionario sancionado. El artículo 22, inciso A, dice que vencido el plazo, si no se presentó ningún recurso, queda en firme la resolución. El ministro despidió, pasaron los 5 días hábiles, el funcionario despedido o sancionado no presentó ningún recurso ni de revocatoria ni de apelación, la resolución queda en firme y el ministro puede despedir. Si de conformidad con el artículo 22, inciso B, si solo presentó la revocatoria, lo que resuelva el jerarca queda en firme y agota la vía administrativa. Entonces, solo presentó revocatoria, el ministro no revocó y queda en firme, o el ministro revocó y queda en firme. Presentó ambos recursos a la vez, entonces el ministro tiene que resolver la revocatoria primero. Presentó revocatoria y presentó apelación. Primero el ministro resuelve revocatoria. Si rechazó la revocatoria, eleva la apelación ante el Tribunal de Servicio Civil con el expediente, con la resolución que rechazó la revocatoria, indicando los motivos de por qué se rechaza, a efectos de que el tribunal resuelva la apelación. Dice el artículo 22, inciso D, que el recurso de apelación se concederá en ambos efectos ante el Tribunal de Servicio Civil. ¿Qué significa eso? Eso significa que con la presentación del recurso de apelación se suspende la ejecución del despido en caso de que se hubiera resuelto un despido. Se remite el expediente con la resolución de despido y el recurso de revocatoria con expresión de las razones legales y de los hechos en que se fundamentan ambas resoluciones. La resolución que expidió y la resolución que rechazó el recurso de revocatoria. Si presenta solo el recurso de apelación, no el de revocatoria, pues se remite la apelación ante el Tribunal de Servicio Civil con el expediente y con la resolución de despido y las razones de por qué se despidió. La resolución que dicta el Tribunal de Servicio Civil es definitiva. La resolución queda en firme y agota la vía administrativa. Este fallo es vinculante para el jerarca o la jerarca institucional. Es decir, dijimos que con la normativa vigente hoy, con la forma en que se realiza el procedimiento de despido hoy, el ministro presenta gestión de despido ante la Dirección de Servicio Civil, el Tribunal de Servicio Civil resuelve y lo que resuelve el Tribunal de Servicio Civil es recurrible, es impugnable ante el Tribunal Administrativo de Servicio Civil. A partir de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público, 9 de marzo del 2023, ya no se presenta gestión de despido ante la Dirección de Servicio Civil, sino que es a lo interno del ministerio, en donde el ministro nombra un órgano director, realiza el proceso de instrucción a ese órgano director, el órgano director le rinde un informe al ministro, el ministro resuelve y lo que resuelve el ministro tiene recurso ante el Tribunal de Servicio Civil. Y lo que resuelva el Tribunal de Servicio Civil ya no tiene recurso porque es el que resuelve en última instancia. ¿Qué significa esto? Eso significa que la vía administrativa queda agotada y el funcionario, igual que hoy, puede acudir a los órganos judiciales. Pero ya en vía administrativa
quedó despedido y el ministro queda autorizado, bueno, queda autorizado no, queda obligado a despedir en caso de que el Tribunal de Servicio Civil haya confirmado el despido, o si el ministro despidió y el tribunal revocó, queda en la obligación el ministro de mantener en su puesto con plenos derechos al funcionario. Entonces, ahí queda agotada la administrativa. Si el Tribunal de Servicio Civil revoca el despido dictado por el ministro, el ministerio no puede ir a la vía judicial. Si el Tribunal de Servicio Civil confirma el despido o la suspensión dictada por el ministro y la deja en firme, el funcionario accionado puede ir a la vía judicial. Sin embargo, el ministro ya está autorizado para despedir. Digamos que el tribunal confirmó, el ministro despidió y en el contencioso administrativo la defensa presenta una medida cautelar para que se restituya al funcionario en su trabajo. El tribunal administrativo en vía judicial podría ser que diga no, sigue despedido hasta que se resuelva, se mantiene el despido o lo reinstala, pero ya eso será en vía judicial. Por supuesto, este despido, si se mantiene, es sin goce de salarios porque está despedido. Si el tribunal en vía judicial, un año después, 2 años después, el tiempo que pase, decide que el despido estaba mal hecho y revoca lo que se resolvió en vía administrativa, pero ya ahora es un tribunal judicial, al funcionario se le reinstala y se le pagan los salarios caídos. O el funcionario tiene el derecho de decir, no me interesa que me reinstalen, páguenme los salarios caídos y la liquidación correspondiente, pero ya esa será decisión del funcionario. El artículo 22, inciso D, nos dice, si el tribunal revoca la sentencia dictada por el jerarca, en este caso el ministro, dictará en el mismo acto un nuevo fallo y resolverá si procede la restitución del empleado. Aquí hay un elemento que es muy importante. Hoy el Tribunal de Servicio Civil conoce de una gestión de despido y dice, no hay razón para despedir. Sí hubo una falta, pero la falta no es suficientemente grave para despedir. Pero el tribunal no puede imponer una sanción. El tribunal nada más dice, no hay mérito para despedir y declara sin lugar el despido. Y ese expediente se archiva porque no se puede juzgar al funcionario 2 veces por lo mismo. Es decir, no podría decir el ministerio, bueno, como el tribunal no despidió, entonces le iniciamos un nuevo procedimiento para suspenderlo. Ya no. Y el tribunal no puede dictar una resolución suspendiéndolo en la normativa actual. Con ley de empleo público dice que si el tribunal considera que hubo falta, pero que la gravedad no amerita el despido, podrá ordenar una sanción menor. Es decir, en la resolución del tribunal, recuerde que el tribunal resuelve por apelación, ¿verdad? Ya el ministro despidió y resulta que el funcionario vino al tribunal apeló ante el tribunal y el tribunal dice, sí cometió la falta, en eso tiene razón el ministro, pero la sanción que está imponiendo el ministro es demasiado grave, no amerita un despido, amerita una suspensión por 1 semana. Entonces el tribunal revoca lo optado por el ministro, dicta una resolución nueva y dice, suspéndasele por 1 semana. O dice, tiene razón el ministro, despídasele. O dice, no tiene razón el ministro y no amerita ninguna sanción. Puede ser cualquiera de las 3 cosas. Eso sería lo que corresponde a el procedimiento de despido con ley marco de empleo público. ¿Alguna pregunta? Bueno, de mi parte eso sería lo que correspondía en cuanto a la explicación del procedimiento de despido, tanto con la normativa actual en cuanto al dictado que emite el tribunal, como el procedimiento de despido con ley marco de empleo público, y pasaríamos al periodo de preguntas. No sé qué mecanismo vamos a utilizar para las preguntas, si yo las leo acá o si ustedes las van a hacer y sea Jennifer o yo las contestamos. Las preguntas están en el WhatsApp para que ustedes las digan. Perfecto. Y las respondan, si Perfecto. Es tan amable, don Omar. Con mucho gusto. Entonces vamos a ir en el orden en que fueron ingresadas al WhatsApp. Por favor. Muy bien.
Lucy nos pregunta, una vez que se recibe la autorización para que el ministro despida a un funcionario, ¿cómo se debe materializar ese despido para que pueda ser ejecutado? ¿Es mediante una resolución del ministro, un oficio de recursos humanos o un acuerdo de despido en el Poder Ejecutivo? Con la normativa actual se requiere un acuerdo del Poder Ejecutivo. Con Ley Marco de Empleo Público, lo resuelto por el tribunal, confirmando el despido, o lo resuelto por el ministro, si no hubo apelación, confirmado el despido, se realiza nada más un acto en la acción de personal y se ejecuta el despido, no se requiere de acuerdo de Poder Ejecutivo. No sé si queda claro. Sí. Ok. ¿Cuál es el plazo para emitir el acuerdo de despido del Poder Ejecutivo? Hasta que se haya suscrito el acuerdo de despido, el Poder Ejecutivo, tanto por el presidente como por el ministro, puede ejecutarse el despido. No se puede ejecutar antes del acuerdo. Y la ley dice que resuelto el despido y declarado en firme el despido, el ministerio tiene un mes para despedir. De pasado el mes, caduca la resolución que autoriza el despido y ya no procedería el despido. ¿Cuánto tiempo tiene la autoridad, la AP, para presentar la gestión de despido? Me imagino que es la autoridad, no sé qué será la AP, pero ¿cuánto tiempo? Presupuestaria. Ok, ¿cuánto tiempo tiene? De ahí, el plazo de prescripción. O sea, a ver, no podríamos hablar de cuánto tiene por lo que hablábamos antes. Un funcionario incurrió en una falta y resulta que se requiere una investigación preliminar y la investigación preliminar podría llevar 4 meses, 5 meses, lo que fuera, pero una vez que ya se agotó el plazo para la investigación preliminar o no siendo necesaria la investigación preliminar, en el momento en que el ministro ya tiene las condiciones para presentar la gestión de despido, tiene un mes. Si después de ese mes no presenta, prescribe la potestad del ministro para despedir. ¿Verdad? Aquí hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto también es un error muy usual. Un funcionario, ponía el ejemplo del funcionario que se fue con un vehículo institucional para la playa, y entonces el funcionario dice, está prescrito porque el hecho ocurrió hace 4 meses. Sí, pero durante esos 4 meses se ha estado realizando una investigación preliminar, ¿verdad? Entonces, no ha prescrito. ¿Cuándo prescribe? En el momento en que le informaron al ministro, el órgano de investigación preliminar le envió el informe al ministro y el ministro dejó pasar más de un mes y no presentó la gestión de despido. O, si se tratara de una falta de mera constatación, ausencias, como no se requiere investigación preliminar, un mes después de la ausencia estaría prescrita, si no se presentó la gestión de despido, porque son faltas de mera constatación. O se ordenó la investigación preliminar, pero la investigación preliminar no se realizó ningún acto, no inició. El ministro nombró el órgano de investigación preliminar, dio la orden de que se inicie la investigación preliminar y 2 meses después no se ha realizado ningún acto de investigación preliminar, prescribe. Esto con base en el artículo 414 del Código de Trabajo. El otro punto con la normativa vigente, que también es un error muy frecuente, es que me están notificando 3 meses después. Es que la prescripción corre y se interrumpe en el momento o deja de correr en el momento en que se presentó la gestión de despido. Entonces, se presentó la gestión de despido, el funcionario se ausentó el 10 de abril y se presentó la gestión se ausentó el 10, el 11 y el 12 de abril. 3 ausencias consecutivas, merece gestión de despido porque son una falta de 3 ausencias consecutivas no justificadas y se presenta la gestión de despido el 7 de mayo y se le va notificando en agosto. Mire que está prescrito. No está prescrito. No está prescrito porque a él, el ministro presentó la gestión de despido ante la Dirección General de Servicio Civil antes del mes. No importa si se le notificó un mes después. ¿Por qué? Porque puede ser que ese mes hayan pasado buscándolo para notificarlo. Entonces la gente cree que me escondo y dejo pasar el mes y después de un mes está prescrito. No. Deja de correr la prescripción en el momento en que la gestión de despido se presentó ante la Dirección General de Servicio Civil. Si se presentó dentro del mes, no corre la prescripción.
Para esta, ok. Pregunta, consulta, ¿este proceso de gestión de despidos se realiza posterior a un eventual procedimiento administrativo que determina se procede al despido o se resuelve todo en un solo proceso? No entiendo la pregunta. Consulta, ¿este proceso de gestión de despidos se realiza posterior a un eventual procedimiento administrativo que determina que procede el despido? Me imagino que está refiriéndose a la investigación preliminar. Vuelvo a aclararlo, la investigación preliminar no es un proceso. No es un procedimiento administrativo, es una investigación preliminar. Una investigación preliminar para determinar, uno, los posibles responsables si no se conocen. Cuando se conocen los responsables no tiene sentido investigar quiénes son porque ya se conocen. Pero uno de los objetivos de la investigación preliminar es determinar los posibles responsables. En la bodega institucional se están perdiendo materiales, se están perdiendo maquinaria o se está perdiendo equipo de oficina o se están perdiendo materiales de trabajo, pero no se sabe quién los está sustrayendo. Entonces se realiza una investigación preliminar para determinar los posibles responsables. O se tienen los posibles responsables, pero no se tiene la prueba suficiente. Se sabe que Julián García está sustrayendo materiales, pero se sabe, pero no hay pruebas. No se tienen videos, no se tienen testigos, no se tienen documentos. Entonces se hace una investigación preliminar para obtener prueba. Ahí no es para evacuar prueba, es para obtener prueba, para conseguir la prueba, ¿verdad? Todo eso es una investigación preliminar. Eso no es un procedimiento. O se hace la investigación preliminar para analizar si realmente el hecho constituye una falta grave. Resulta que una funcionaria o un funcionario, no le demos carácter de género al tema, acusa a otro compañero de hostigamiento sexual, pero se hace la investigación preliminar y resulta que lo está acusando de hostigamiento sexual porque cuando llega en la mañana le dice buenos días, ¿verdad? Entonces en la investigación preliminar determinó que en realidad no hay falta, que en realidad eso no es una falta. Entonces, pero esa es la investigación preliminar. ¿Esa investigación preliminar para qué sirve? Para que el ministro diga, sí, aquí hay posiblemente una falta, sí hay elementos de prueba que pueden servir para determinar que sí hubo falta y amerita iniciar un procedimiento y nombra un órgano director. Y aquí tengamos mucho cuidado. Lo que el ministro está diciendo, y hay que tener mucho cuidado de cómo nombra el órgano director, porque si el ministro dice en el nombramiento del órgano director que se tuvo por demostrado la existencia de la falta y que se tuvo por demostrado que el funcionario es responsable y que se tiene por demostrado que corresponde al despido, el ministro adelantó criterio. El ministro no puede decir que se tiene por demostrado nada. El ministro lo único que puede decir es, con base en la información que se tiene, se encuentra mérito para el inicio de un procedimiento sancionatorio y por lo tanto nombra un órgano director. Ya el procedimiento es el que determinará si procede o no procede el despido. Pero entonces separemos estas dos cosas. Separemos la investigación preliminar, que solo sirve para tomar la decisión si se inicia o no el procedimiento, con el procedimiento que determina si procede o no una sanción. ¿Verdad? Son las dos cosas, es importante separarlas. ¿Qué pasa si no se concluye en el plazo de los 2 meses del artículo 21? Caduca. No prescribe, caduca. ¿Y por qué la diferencia? Porque la diferencia es que la prescripción se puede interrumpir, la caducidad no. Si dentro del plazo de los 2 meses el ministro no se resolvió, la norma lo que señala es que caducó el procedimiento y se tiene que archivar. ¿Podría tomar una medida provisional distinta a la suspensión? Sí, sí podría. Por ejemplo, podría trasladarlo de oficina para evitar que pueda alterar la prueba, ¿verdad? Podría ser que sea un funcionario de recursos humanos y entonces lo traslada para que trabaje en proveeduría mientras se resuelve el procedimiento. Es perfectamente factible. Favor explicar el despido de interinos. Vamos a ver. En el caso del despido de los interinos, lo que pasa es que el interino no tiene, digamos, no tiene un derecho a un nombramiento indefinido. Entonces, vencido el plazo por el que está nombrado, simplemente no se le renueva el nombramiento, ¿verdad? Si el plazo por el que está nombrado no ha vencido, el jerarca le puede iniciar un procedimiento interno y despedirlo. Y él
y él podría acudir a la vía judicial si considera que en el procedimiento interno se le violentaron algunos derechos, pero no va a conocerse en el Tribunal de Servicio Civil ni recurso de revocatoria, ni apelación, ni nada, porque este es un procedimiento establecido para funcionarios en propiedad. Entonces, para contestar, vencido el plazo, el ministro puede no revocar el nombramiento, puede no renovar el nombramiento, no prorrogarlo, o si no se ha vencido el plazo o el plazo es indefinido, el ministro podría iniciar un procedimiento a lo interno del ministerio y despedirlo, y el funcionario interino, la única vía que tendría para oponerse a lo resuelto sería ir a la vía judicial. Podría explicar, decía, es obligatorio, ok, perdón. Explicar lo de la acumulación. Lo de la acumulación es simplemente cuando existe un procedimiento de despido contra un funcionario y resulta que el funcionario volvió a incurrir en una falta, pero la falta es de la misma naturaleza por la que se le está procesando, entonces se acumulan los expedientes. El funcionario faltó al trabajo el 6 de enero, el 7 de enero y el 8 de enero. Se le inició un procedimiento para despedirlo por ausencias injustificadas. Y en el momento en que se está realizando el procedimiento para despedirlo por ausencias injustificadas, el mismo funcionario, el 24 de enero, el 25 de enero y el 26 de enero vuelve a ausentarse. Entonces, ¿para qué le vamos a seguir dos expedientes con dos procedimientos? Acumulamos los dos expedientes y en uno solo resolvemos las faltas del 5, 6 y 7 y las del 24, 25 y 26. Porque la falta es la misma y el funcionario es el mismo. Procede la acumulación de despidos si fue que faltó el 5, 6 y 7 de enero y el 20 de enero se llevó el vehículo institucional para hacer compras en la feria. No procede porque se trata de dos faltas distintas, aunque el funcionario sea el mismo, ¿no? Entonces, para que haya acumulación tiene que haber identidad de funcionario accionado y identidad en la falta cometida, ¿verdad? Repito, no la misma falta. No es que se le siguen dos procesos porque faltó el 5, el 6 y el 7. Es identidad en la falta, pero son dos faltas distintas. Una es la falta en la que se ausentó 5, 6 y 7 y otra es la falta en la que se ausentó 20, 21 y 22. Pero como las faltas son de la misma naturaleza y el funcionario que incurrió en la falta es el mismo, se acumulan los expedientes. ¿Podrían indicar el proceso del acuerdo presencial donde se autoriza el despido? Simplemente en el momento en que se le notifica por parte del Tribunal de Servicio Civil al ministro que se le autoriza el despido de un funcionario, se emite allá en Presidencia de la República una resolución que se llama acuerdo presidencial, en donde el ministro y el presidente firman diciendo, con fundamento en la resolución del Tribunal de Servicio Civil de fecha tal y tal, en la que se autorizó el despido, ejecutes el despido del funcionario. Y con base en eso se adjunta al expediente del funcionario y el ministerio le comunica al funcionario la ejecución del despido con base en el acuerdo. Vamos a ver. ¿Podría? Ok. ¿Es obligatorio para que el despido surta efecto? Sí. Sí es obligatorio el acuerdo actualmente. Con la ley de marco de empleo público, no. Si la vía administrativa se agota ante el Tribunal de Servicio Civil, ¿cuál va a ser la función del Tribunal Administrativo de Servicio Civil? Esta es una pregunta muy interesante. Ya en materia de procedimientos de despido, ninguna. En materia de procedimientos de despido, el Tribunal Administrativo de Servicio Civil no va a tener ninguna función. Dice la ley marco de empleo público que pasa al ministerio, al Mideplan. Yo todavía no sé a qué, porque no le asignaron funciones, ¿verdad? En este momento, para efectos nuestros y para lo que nos interesa a nosotros, el Tribunal Administrativo de Servicio Civil desaparece del procedimiento de despido y no tiene ya ninguna función en nuestro procedimiento. Tienen funciones nada más el ministro y el Tribunal de Servicio Civil. Pregunta, ¿y no aplica la prescripción de los 5 años de ley contra la corrupción? Sí, sigue aplicando. La prescripción de un mes es cuando las faltas no sean faltas que violentan la normativa contra la corrupción o que violenten el deber de probidad. En caso de que sean faltas que violentan el deber de probidad o violentan la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública,
se sigue aplicando la prescripción de 5 años prevista en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. El reglamento del MAC nos pide a los jefes a enviar a Recursos Humanos las ausencias en los primeros 5 días del mes siguiente. Así, si falta 3 días seguidos, le debo reportar hasta el mes siguiente. Vamos a ver, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que si el funcionario faltó el primero del mes y luego faltó el 28 del mes y yo le informo, hasta el 3, la falta del primero va a estar prescrita. No sé si me explico, ¿verdad? Pero entonces el funcionario faltó el 1 y faltó el 30 y yo informo el 3 del mes siguiente, la falta del primero está prescrita, ¿verdad? Por lo tanto, independientemente que a Recursos Humanos se envíe, se tendrán que tomar las medidas internas para evitar una eventual prescripción en esos casos. De acuerdo a lo informado de que a partir del próximo año que instruye es el propio ministerio cómo se distribuyen los roles entre el órgano que lleva el proceso y que representa a la institución, el ministro tendrá que designar al órgano director y tendrá que designar el abogado que actuará o representará al ministro dentro del proceso, como lo hace hoy cuando nombra la persona que va a actuar en nombre del ministerio en el procedimiento, ¿verdad? Es una potestad del ministro. Si a partir de entrar en vigencia la Ley Marco de Empleo Público será responsabilidad de la Administración llevar a cabo el proceso de gestión de despido, ¿cómo se determina si durante el proceso se despide? Se suspende, al funcionario. Perdón, porque me perdí porque me entró otra pregunta y me lo varió. Vamos a ver. ¿Cómo se determina durante el proceso si se suspende con o sin goce de salario? La suspensión siempre va a ser con goce de salario. No puede suspenderse sin goce de salario y el ministro tiene la potestad para dictar la suspensión con base en lo dispuesto en el artículo 21. Si no recuerdo mal, lo dije ahí en el procedimiento, inciso C, inciso D, no recuerdo, pero en algunos de los incisos del artículo 21 se señalan las causales por las cuales el ministro puede suspender sin goce de salario y lo hace el ministro. El ministro puede nombrar el órgano director y a la vez emitir una resolución dictando la suspensión del funcionario. O el órgano director luego emitir una resolución dictando la suspensión del funcionario. Lógicamente, debidamente motivada. Luego de que sea la administración quien emita la resolución de despido y se encargue de la tramitología, ¿qué función tendría el Tribunal de Servicio Civil? La del Tribunal de Servicio Civil, conocer en apelación lo resuelto por el ministro cuando despide o cuando suspende o cuando establece una amonestación escrita o verbal, o sea, cuando sanciona. Si emite una sanción, la función del Tribunal de Servicio Civil va a ser conocer en segunda instancia del recurso presentado. Ya el del Tribunal de Servicio Civil, el Tribunal Administrativo, pues desaparece la función del tribunal. Previo a que se envíe la gestión de despido, ¿se puede el ministro tomar como medida provisional trasladar al funcionario a otra dependencia o dicha decisión únicamente puede ser tomada por el Tribunal de Servicio Civil? Sí, sí puede. Estamos hablando aquí de la normativa actual. Sí puede. Y les decía, el artículo 43, inciso E, incluso lo faculta para suspender sin necesidad de pedirle autorización al Tribunal de Servicio Civil para suspender. Ese es un error que se ha cometido y que se sigue cometiendo porque se aplica solo lo que dice el reglamento, pero el estatuto permite, sin necesidad de venir al tribunal, a que el ministro suspenda. Una vez que se recibe la autorización para que el ministro despida a un funcionario, ¿cómo se debe materializar ese despido? Ya lo dijimos. Acuerdo ejecutivo y debe suspendérsele en el plazo de 1 mes. Vamos a ver. Ok, dice luego que el procedimiento con la nueva ley de empleo público, el ministro nombra al órgano director y también debe nombrar un abogado que dentro del procedimiento representa al ministerio, ya que usted indicó que las partes del proceso son, sí, correcto, es correcto. Creo que no hay más preguntas, pero sí. No sé si hubiera alguna otra pregunta, de lo contrario, pues ya daría por concluido de mi parte. Okay. Estamos revisando, creo que no hay, vamos a ver, ya le informamos, don Omar. Con mucho gusto.
Lucy, si no hay, me dan el pase para cerrar. Por aquí hay una más que tal vez le interese contestar. Dice, con la ley de empleo público aplica para el tema de caducidad el plazo de 6 meses, indicando en el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública en lugar de la 414 en el Código de Trabajo. Ok. No confundamos caducidad con prescripción. El 414 se refiere a la prescripción y la prescripción es de 1 mes. Y la caducidad es por el hecho de que iniciado el procedimiento no se resolvió dentro del plazo establecido. La Ley General de Administración Pública establece un plazo de 6 meses, pero Ley Marco establece un plazo de 2 meses iniciado el procedimiento. Entonces, yo le diría que no aplica, porque hay una norma en el procedimiento especial que establece claramente cuál es el plazo de resolver, que es de 2 meses, iniciado el procedimiento. Y hay una más en el WhatsApp, tal vez usted la lee porque así es un poquito larga, una de opinión, y creo que ya con esa concluimos. Vamos a ver. Quisiéramos saber qué opina la Dirección General de Servicio Civil y el Tribunal sobre el plazo del mes para el tema de prescripción. Tenemos una situación de duda sobre el plazo desde que el jerarca le llegue el documento con el anuncio de la posible falta y el traslado de cargos notificado al imputado. La Procuraduría General de la República y la Sala han dado criterios diferentes en ese cómputo del plazo. Si el jerarca está sobre el órgano director en el plazo de 1 mes o si ese órgano debe notificar el traslado de cargos en ese mes. Vamos a ver si la entiendo. Normativa actual, pero también va a aplicar para la Ley de Marco de Empleo Público. Ha habido mucha discusión sobre cuándo se interrumpe la prescripción o cuándo opera el plazo del mes prescriptivo que establece el 414 del Código de Trabajo en las gestiones de despido en las distintas etapas. Hay algunas que la norma las resuelve, hay otras que la norma no las resuelve y están resueltas por vía de jurisprudencia, pero esa jurisprudencia no ha sido uniforme y ha habido discusión sobre el tema. La jurisprudencia más reciente establece una serie de pautas que son las que yo voy a explicar y a las que me voy a referir de cuándo opera o cuándo no opera. Inicialmente se había dicho que no opera la prescripción durante la investigación preliminar. Entonces, había un criterio jurídico que incluso sostuvo en algún momento los tribunales superiores de trabajo y la misma Procuraduría, y era el criterio de los abogados defensores, de que de los ministerios, no de los abogados defensores, de los ministerios, de que durante la etapa de la investigación preliminar no opera la prescripción. Este criterio fue variado por la sala, que en algún momento también había sostenido el criterio, variado por la sala, porque se encontró con que un funcionario resulta que se le iniciaba una investigación preliminar porque se le estaba acusando de que había presentado unos viáticos alterando los días en que estuvo en gira y falsificando la información, y se le estaba investigando. Y resulta que se le empezó a investigar y pasaban 4 años, y el funcionario con aquella angustia que no sabía al final si seguía, si no seguía, si lo iban a despedir, si no lo iban a despedir. Y como los ministerios decían que la investigación preliminar no prescribía, duraban de lo que se les ocurría en la investigación preliminar. ¿Qué dijo la sala? La sala dijo, una vez que se presentó la denuncia ante el ministro, bueno, vámonos a un incluso más grave. Resulta que el funcionario se enteraba. Le decían, mire, al ministro le contaron que usted presentó unos datos falsos. Y el ministro ahí tiene eso, pero resulta que ni siquiera ha iniciado la investigación preliminar. Entonces el ministro, 6 meses después, llegaba el ministro y decía, mire, a mí me llegó una información y entonces vamos a iniciar una investigación preliminar. Entonces la sala dijo, no, un momento. Una vez que al ministro le llegó la información, una información que todavía no es contundente, es una información, digamos un chisme o un comentario de pasillo, pero el ministro ya está informado. El ministro tiene 1 mes para iniciar la investigación preliminar, ese mes del que habla el 414. Una vez iniciada la investigación preliminar,
no hay un plazo para terminar la investigación preliminar. Pero entre un acto de investigación y otro acto de investigación no puede pasar más de un mes detenido el expediente. Entonces, resulta que el ministro le nombra un órgano de investigación preliminar y les dice, mira, que hay una denuncia contra fulano de tal porque dicen que está cobrando unos viáticos de 10 días de gira y la gira fueron solo 3 días. Y resulta que está presentando facturas falsas de hoteles y facturas falsas de restaurantes, etc. Entonces le dice al órgano de investigación preliminar e inicia la investigación. Entonces el órgano de investigación preliminar le manda al departamento de fitosanitario, porque el funcionario trae fitosanitario, mire, favor informarnos si el funcionario tal fue autorizado y realizó una gira en el mes de mayo entre los días 10 y 25, o si no la realizó, o cuánto duró la gira, qué día se salió, qué día regresaron y a qué hora salieron y a qué hora regresaron, si procedía o no procedía el cobro de todos los viáticos que está cobrando. Y resulta que el departamento no contesta, ¿verdad? Y allá a los 5 meses contesta, mire, no, resulta que el funcionario está prescrito, porque aunque inició la investigación preliminar dentro del plazo del mes, resulta que pasó un mes y durante ese mes no se activó el expediente. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos mandó a preguntar, el Departamento Fitosanitario no contestó y el Departamento de Recursos Humanos nunca accionó diciendo, mire, hay una solicitud y ustedes no han contestado. Y contesten, porque de no contestar tendrían responsabilidad. Bastaría un recordatorio de Recursos Humanos diciendo, mire, les mandamos y no han contestado para que se interrumpa la prescripción. Y siguen sin contestar y a los 20 días Recursos Humanos manda otro recordatorio. Seguimos esperando la respuesta. Cada actuación interrumpe la prescripción y la prescripción empieza a correr de nuevo. O sea, de nuevo empieza de cero a contarse el mes. Pero si pasó el mes y no hicimos nada, prescribió. Terminó la investigación preliminar. Duró 6 meses. Terminó. Pero en esos 6 meses siempre hubo actuaciones. Nunca estuvo paralizado el expediente un mes. Siempre hubo actuaciones necesarias. La actuación no es, mira, ¿cómo quedó el partido de Saprissa? No, la actuación es una actuación que tiene sentido y que es necesaria dentro del procedimiento, ¿verdad? Ok, entonces viene el abogado defensor y dice, mire, la causa está prescrita porque el hecho ocurrió hace más de 6 meses. No está prescrita. No está prescrita porque no ha estado paralizado el expediente. El expediente se ha estado tramitando, ¿verdad? Terminó la investigación preliminar y una vez terminada la investigación preliminar, se le rinde el informe al ministro. Estamos hablando de normativa actual, normativa vigente, no ley marco. Se le entregó el informe al ministro y el ministro recibió el informe y el informe dice, mire, sí, efectivamente hay prueba de que el fulano falsificó facturas y tal. Recomendamos que se presente la gestión de despido. El ministro lo recibe, lo pone por ahí y allá a los 3 meses dice, ay, mira, yo tenía esto y manda la gestión de despido a la Dirección General de Servicio Civil. Está prescrita. El ministro recibió la información y dejó pasar más del mes sin accionar. El ministro no dejó pasar más de 6 del mes, sino que al día 29, en que le llegó la documentación, presenta la gestión de despido ante la Dirección General de Servicio Civil. Deja de correr el plazo de prescripción, ya no opera la prescripción, ya se presentó la gestión de despido dentro del mes y no opera la prescripción. Y resulta que la Dirección de Servicio Civil a los 2 meses le notifica al funcionario. Entonces viene la defensa y dice, está prescrito porque a mí me llegó el traslado de cargos hasta 2 meses después. La prescripción no tiene que ver con traslado de cargos, tiene que ver con la fecha en que el ministro presenta la gestión de despido ante la Dirección del Servicio Civil. Con ley marco de empleo público va a operar igual, nada más que ahora ya no es la gestión de despido, sino el ministro ordenó la investigación preliminar. No puede estar detenida la investigación preliminar. Tiene que estar accionándose la investigación. Terminó la investigación. El ministro no nombra el órgano director, deja pasar más del mes sin nombrar el órgano director, le prescribe. Nombró el órgano director tardó más de un mes en hacer el traslado de cargos, le prescribe. Hizo el traslado de cargos, pero el órgano director, una vez hecho el traslado de cargos, duró más de un mes
en elevar el informe del ministro, no importa siempre y cuando esté, perdón, duró más del mes 100 en elevar el informe, no importa siempre y cuando esté realizando actuaciones, la audiencia de evacuación de pruebas, las acciones que correspondan. Lo que no puede es en ninguna de las etapas estar el expediente detenido más de un mes sin que se le realice ninguna actuación, porque en ese caso prescribe. Ahora, lo que pasa que con ley marco, lo que dice es que hay 2 meses para resolver entre el inicio y el final, ¿verdad? Entre el inicio del procedimiento, no entre el inicio de la investigación ni entre la recepción de la denuncia. Pero es la forma en que opera la prescripción. En la normativa vigente, presentada la gestión de despido, ya no corre la prescripción. Con ley marco, una vez que el ministro despidió, se presenta la apelación y el tribunal tiene, si no recuerdo mal ahorita, 2 meses, pero tendría que revisar, la verdad, ahí no lo, o creo que no tiene plazo. Ahí se los quedo debiendo, tendría que revisarlo, de cuánto tiene el tribunal para resolver. Podría, por vía de interpretación, entenderse que tiene el mismo plazo de 2 meses, que es el plazo máximo que se le concedió al procedimiento para durar, ¿verdad? Pero bueno, así es como opera el tema de la prescripción. No sé si hay algo más. Hay unas, pero ya por tiempo, ya yo creo que nos da vergüenza con usted tanto. No se preocupe, yo estoy a la orden. Si ustedes quieren Perfecto. que sigamos, seguimos. No hay problema. Por sí el tema me gusta mucho, así es que podemos seguir. Lucy, ¿tenés ahí? Creo que está solicitando una aclaración sobre lo que estaba consultando ahorita. Tal vez le mando esa y ya finalizamos. Perfecto. En el chat, por favor. Ok, quisiéramos saber qué opina la dirección esa, porque es el que tengo y era el que me estaba refiriendo. Y el tribunal, ok, ya. No es sobre la investigación preliminar, es sobre ya un hecho claro que se abre el procedimiento administrativo disciplinario. Llega el día 1 de octubre al despacho del ministro. El ministro instaura el órgano director el 29 de octubre. Debe el órgano director solo un par de días para notificar o tiene un mes después de instaurado. Tiene un mes después de instaurado. O sea, llegó la denuncia al ministro el primero, el ministro la manda el 29, no ha pasado el mes. Entonces, al momento en que el ministro nombre el órgano director, interrumpe el plazo de prescripción. Y el órgano director tendría un mes para notificar el traslado de cargos. Lo que pasa que si dura un mes para notificar el traslado de cargos, le va a vencer el plazo de los 2 meses. Porque acordémonos que el funcionario tiene 15 días hábiles para contestar y posiblemente ya le ha vencido el plazo de 2 meses. Porque acuérdense que una vez nombrado el órgano director, inicia el procedimiento y empieza a correr ya no solo el plazo de prescripción, sino también el plazo de caducidad de los 2 meses para que finalice todo el procedimiento. Entonces, no habría prescrito. O sea, el órgano director podría notificar el traslado de cargos 29 o 30 días después, no habría prescrito, pero le está corriendo el plazo de caducidad para finalizar el procedimiento. Dicho sea de paso, y qué dicha que me hicieron esa pregunta. Esto es apenas una propuesta, no es norma todavía. Se encontró con que es un error haber establecido que el inicio del procedimiento es con el nombramiento del órgano director para que corra ese plazo de 2 meses, porque ¿qué pasa si el órgano director no tiene forma de notificar? Y empieza a pasar el tiempo y se vence el plazo de los 2 meses, que es un plazo de caducidad, repito. Entonces, existe por ahí la intención de reformar ese artículo, pero mientras no se reforme, es lo que está vigente, para que se inicie, para que el procedimiento inicie con la notificación del traslado de cargos, no con el nombramiento del órgano director. Pero eso es ya otro tema, porque por ahora no es lo que está vigente. Pero para efectos de la prescripción, aclaro la pregunta, sí, el ministro tiene un mes para nombrar el órgano director, nombrado el órgano director tendría un mes para notificar el traslado de cargos, pero le estaría corriendo el otro plazo, que es el de caducidad, que lo obliga a iniciar y concluir el procedimiento con resolución final en 2 meses. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Quedo a la orden. Si algún funcionario, si ustedes, si alguno de los abogados del ministerio le queda alguna duda, ya ustedes tienen mi dirección de correo electrónico y tienen mi WhatsApp, y con mucho gusto
me la mandan y si está dentro de mis conocimientos evacuarla, estoy a la orden. Bueno, de mi parte, de esta manera, pues doy por concluida la intervención de parte del tribunal. Le agradezco a Jennifer y a la Dirección General de Servicio Civil la información brindada con relación a la parte anterior y le agradezco al Ministerio de Agricultura la oportunidad de haberles brindado esta charla. Hago una pequeña y última aclaración, tal vez innecesaria, pero para precisión. Cuando dije quedó a la orden, por supuesto quedó a la orden para evacuar este tipo de consultas. No puedo ni debo evacuar consultas sobre algún caso específico que se esté conociendo. Puedo contestar con mucho gusto, aunque sea sobre un caso específico, la pregunta general, pero no podría referirme a un caso en específico porque evidentemente estaría adelantando criterios sobre un caso específico. Muchísimas gracias. Doña Susana, me imagino que usted concluye, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, don Omar, muy gentil por la charla y por todas las preguntas, ¿verdad?, que se evacuaron de los compañeros. Para nosotros ha sido un placer. Es importante también agradecerle a la licenciada Jennifer Ruiz y a Carlos Ramírez por estar hoy aquí con nosotros. Para la institución es sumamente importante pues conocer de estos temas, no solo para los funcionarios que laboran en las asesorías jurídicas, sino también para todo el personal, para que conozca con antelación cuáles son aquellos cambios de la norma a partir de marzo, de la entrada de la ley marco, a partir de marzo del 2023. Uno de los puntos importantes más en esta semana de la ética y los valores es pues cuidar y conocer un poquito de las actuaciones y de las decisiones que nosotros tomamos durante las funciones que como funcionarios públicos debemos de realizar. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos para el día de mañana a partir de las 9:45 de la mañana, los que están en la sede central y los que están en sus oficinas fuera del edificio central, que nos acompañen al cierre de la Semana de la Ética y Valores, donde se va a estar transmitiendo en vivo por Teams y en el lado de la feria para los que están presenciales. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron y nuevamente a los licenciados Jennifer Ruiz, Carlos Ramírez y don Omar Jiménez por la gentileza y por la apertura a acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, buen día.